Listo, entonces, hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Lady Pacheco, soy estudiante de décimo semestre de Medicina en la Universidad de los Andes y soy parte de la Junta Directiva del Grupo de Interés en Anestesiología de la Facultad. Hoy les voy a presentar el tema de anestesia libre de opioides. Entonces, primero vamos a ver qué buscamos con la anestesia general. Con una anestesia general, pues que sea segura y exitosa. Para esto buscamos cumplir 5 pilares. En diferentes artículos puede que sean 3 o puede que sean 4 o puede que sean más, pero pues en general se refieren a los mismos. El primero de ellos es la inconsciencia. Lo que buscamos es suprimir la actividad del cerebro. Buscamos también apnesia para que el paciente no recuerde nada del procedimiento ni de cuando se encontraba inconsciente. Buscamos la movilidad para permitir la manipulación quirúrgica y prevenir los movimientos involuntarios que pueda tener el paciente. La supresión del sistema nervioso autónomo para atenuar las respuestas fisiológicas que pueda tener al estrés quirúrgico que podría comprometer su estabilidad hemodinámica. Y pues la analgesia para que el paciente esté libre de dolor perioperatoriamente. ¿Por qué es importante saber esto para la charla de hoy? Porque los opioides, que es el tema del que vamos a hablar, cumplen dos de estos pilares de la anestesia, principalmente la anestesia y la supresión del sistema nervioso autónomo. Que también es importante saber para esta charla la diferencia que existe entre el dolor y la nocicepción, porque no son lo mismo. El dolor es la experiencia sensorial y emocional subjetiva que tiene el paciente asociada con un daño tisular o algo que se asemeje a ese daño tisular. Por otro lado, la nocicepción se refiere al proceso neurosensorial de codificar ese estímulo nocivo, detectando daños potenciales o reales que surgen en el tejido. El dolor se puede sentir, en cambio la nocicepción no se puede sentir. Si tenemos una anestesia general adecuada, exitosa y segura en un paciente, este puede llegar a tener cierta nocicepción porque se activan vías nerviosas, pero no siente dolor porque el paciente pues está inconsciente en la anestesia general. Entonces, ¿qué son los opioides? Los opioides pues, son medicamentos anestésicos, químicamente son bases débiles, altamente solubles, que están unidas a proteínas y en gran medida ionizadas a pH fisiológico. ¿Por qué esto es importante? Porque cada opioide tiene un pKa. ¿Qué es el pKa? Es el pH al cual el 50% de las moléculas del fármaco están ionizadas y el otro 50% no están ionizadas. Hay que recordar que las formas no ionizadas son las que terminan atravesando las membranas celulares y las formas ionizadas no atraviesan esas membranas celulares fácilmente. En la tabla que ustedes pueden ver en sus pantallas, en esta, tenemos pues el pKa de 5 opioides diferentes, de morfina, de fentanilo, de sulfentanilo, de alfentanilo y de remifentanilo. Entonces, un pKa más bajo, como el del alfentanilo, que es de 6,5, es el más bajito de la tabla, significa que habrá más molécula ionizada, o sea, en forma activa, a un pH fisiológico que tiende a ser de 7,4. El porcentaje de unión a pH, que es el que ustedes ven aquí más abajo, en la siguiente fila, pues a pH fisiológico de 7,4, lo que nos habla es de cuánto fármaco está en forma no ionizada o activa al pH fisiológico. Entonces lo que tenemos es que el alfentanilo, por ejemplo, es el que tiene más cantidad de fármaco no ionizado o activo a un pH fisiológico. Abajo, ay, disculpe. Abajo tenemos también el coeficiente de partición octanol-agua, que mide la liposolubilidad que tiene cada uno de los fármacos. Y la liposolubilidad lo que nos habla es de que también atraviesan las membranas lipídicas estos fármacos. Entonces tenemos, por ejemplo, que el sufentanilo es muy lipofílico, miren, 1778, o sea que atraviesa de forma rápida las barreras celulares. También tenemos el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, implica que menos fármaco libre activo, pero también pues la duración que tiene el cuerpo. Y tenemos acá otras variables que no las vamos a mencionar porque no son tan relevantes para nuestra charla, pero que pueden consultar en el libro Miller de anestesia, si les interesa para saber más de la farmacodinámica. Entonces, en cuanto a la estructura química que tienen los opioides, las modificaciones en las moléculas de morfina nos pueden dar otros opioides como la codeína, la hidromorfona, la hidrocodona, oxicodona o si son antagonistas completos como la naloxona. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la molécula de morfina y vemos que aquí agregándole el grupo metilo, pues tenemos luego codeína. También por el lado del fentanilo, sabemos que el fentanilo se asemeja químicamente a la meperidina. Acá tenemos el fentanilo y acá tenemos la meperidina. Y también que la meperidina es el primer opioide completamente sintético que tenemos. ¿Cómo funcionan los opioides? Pues los opioides interactúan de base con los receptores opioides, que son receptores acoplados a proteínas G.
Entonces, en general, producen efectos inhibidores y lo que causan es una hiperpolarización de la célula y una reducción de la excitabilidad neuronal que inhibe un poco la transmisión de ese dolor que sienten. Tenemos cuatro tipos de receptores opioides, tres de esos son los clásicos, mu, kappa y delta, y tenemos un cuarto que es ORL1, que su función es un poco diferente a lo de los opioides clásicos. ¿Dónde y cómo actúan los opioides? Los opioides actúan en neuronas del asta dorsal de la médula espinal, en el tronco del encéfalo, en el cerebro anterior, y la morfina tiene ciertas acciones en la respuesta a la recompensa que da el cerebro humano. Entonces, en la neurona, en las neuronas sensoriales primarias del asta dorsal, que esta es el asta dorsal de la médula espinal, inhiben la liberación de sustancia P, o sea, hay menos sensaciones dolorosas. En el tronco del encéfalo, que es este que ustedes ven acá, modulan la transmisión nociceptiva en el asta dorsal a través de vías inhibitorias descendentes. Entonces tenemos una vía inhibitoria descendente. En el cerebro anterior, se cree que los opioides cambian la respuesta afectiva que existe al dolor. Entonces acá tenemos la entrada del dolor a través de la neurona primaria aferente que se encuentra morado, llevan la señal del dolor desde la periferia, desde la piel, desde el órgano, hacia la médula espinal. Luego hay una transmisión de ese dolor acá al asta dorsal de la médula espinal y llegan las neuronas de segundo orden que están en naranja y llevan la señal hacia el cerebro. Luego tenemos interneuronas inhibitorias o lo que decíamos de la vía descendente que bloquea un poco ese dolor y lo que hace es bloquear o pues disminuir la transmisión del dolor. Y acá en esta pequeña imagen pues se ven como los neurotransmisores que están implicados en esa transmisión del dolor. Que es importante también acerca de los receptores de los opioides, que los receptores de los opioides se encuentran en diferentes partes del cuerpo. Eso importa en cuanto a los efectos adversos que vamos a ver después y en cuanto a que no podemos solo aplicar un opioide que actúe, no sé, solo en el cerebro o solo en los pulmones o solo gastrointestinalmente. No funciona tan así. Entonces, como mencionamos, hay tres tipos de opioides, mu, delta y kappa, y cuando un opioide, morfina, fentanilo, el que sea, se une a su receptor, el receptor que está acoplado a proteína G se activa. Entonces se une el receptor a proteína G, activa. Eso inhibe la adenilciclasa y disminuye la formación de AMP cíclico. Eso reduce la entrada de calcio a la célula, aumenta la salida de potasio causando una hiperpolarización que estábamos mencionando, que es lo que pues termina bloqueando la transmisión del dolor. El resultado final es que se disminuye la liberación del neurotransmisor como glutamato o sustancia P y pues se bloquea la transmisión del dolor. ¿Qué es importante saber de los opioides? Estas dos gráficas, tres con la siguiente que van a ver, lo que describen son la farmacocinética de diferentes opioides, desde morfina, de fentanilo, de sufentanilo, alfentanilo y remifentanilo, cuando se administran en bolo o en infusión. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando administramos cualquiera de estos opioides en bolo o en infusión es como si se tratara de medicamentos diferentes. Entonces, en la primera gráfica tenemos en el eje X el tiempo después del bolo en minutos. En el eje Y tenemos la proporción del pico de concentración del efecto, o sea, la concentración en el sitio de efecto. Y vemos que, por ejemplo, el alfentanilo y el gamifentanilo son de un inicio rápido, suben, pero son de una duración corta, bajan pues, rápidamente. En cambio, por ejemplo, la morfina inicia lento, pero tiene una duración un poco más prolongada cuando la damos en bolo. En la segunda gráfica tenemos en el eje X el tiempo de infusión continua en minutos y tenemos en el eje Y la proporción de la concentración en estado estable. Entonces, ¿cómo se acerca la concentración? ¿Cómo, mejor dicho, hablamos esto? El gamifentanilo, por ejemplo, y el fentanilo son ideales si queremos un control rápido del efecto. Son bastante estables cuando los damos en infusión continua. En cambio, por ejemplo, la morfina inicia un poquito más lento y se demora un poco más en estabilizarse. Este concepto también es importante, la sensibilidad sensible al contexto, porque ¿qué pasa cuando uno tiene un opioide y lo da en infusión continua? Algunos de esos opioides se pueden acumular, por ende, cuando uno termine, pare la dosis de infusión que le está dando, puede quedar restos del opioide y causar efectos, seguir causando pues efectos de su metabolismo en el cuerpo del paciente. Pues en esta gráfica tenemos en el eje X la duración de la infusión en minutos y tenemos en el eje Y el tiempo que tarda en disminuir el 50% de la concentración en sitio efecto después de que ya se terminó la infusión. Tenemos que el remifentanilo es el fármaco ideal si se quiere despertar al paciente rápido porque no tiende a acumularse, es decir, uno para la infusión y el paciente em, pues pierde el metabolismo del fármaco, digamos que no se acumula. En cambio, el fentanilo y la morfina en dosis de infusión más largas pues son más propensos a acumularse y a retrasar la recuperación en infusiones prolongadas. ¿Qué efectos tienen los opioides en el cuerpo? Entonces, en el sistema nervioso central tenemos analgesia supraespinal y espinal, sedación, pueden causar euforia, pueden causar miosis por contracción de el músculo, náuseas, vómito, porque actúa también en el área hipostema del cerebro,
En el sistema respiratorio es importante que causan depresión ventilatoria, supresión de la tos. En el sistema cardiovascular pueden causar vasodilatación, bradicardia, hipotensión. En el sistema inmunológico se han encontrado algunos artículos que pueden causar depresión de la inmunidad celular. En el sistema gastrointestinal en general disminuye la motilidad, entonces pueden causar estreñimiento. Y también hilio estático y incremento de la presión biliar. En los músculos, pues también tenemos rigidez muscular. Esto es importante porque puede causar una complicación que es poco común pero grave, que es el tórax en leña. En el sistema urinario genera retención urinaria y en la piel pueden generar prurito. ¿Cómo actúan en el sistema nervioso autónomo? Entonces, los opioides actúan tanto en la parte simpática como en la parte parasimpática. Entonces, en la parte simpática, lo que hacen es inhibir la actividad tónica del sistema nervioso simpático, que normalmente regula la frecuencia cardíaca, la presión arterial y otras funciones corporales, entonces por eso nos produce hipotensión y bradicardia. En cuanto a la parte parasimpática, lo que hacen en general es activarla, entonces ralentizan frecuencia cardíaca, contraen pupilas y estimulan la digestión, pero pues disminuyen la motilidad gástrica. ¿En qué nos ayudan los opioides? Como mencionamos al inicio, en general cumplen los dos pilares de la analgesia y la supresión del sistema nervioso autónomo. En cuanto a la analgesia, pues tenemos un alivio del dolor y tienen de característico que otras modalidades sensoriales no se ven tan afectadas. Es decir, por ejemplo, no nos alteran tanto la percepción de tacto y de temperatura que tiene el paciente. Hay que tener en cuenta que pues el efecto que tengan los opioides depende de en cuál de esos receptores opioides están actuando. Pueden producir somnolencia, que puede ser un efecto terapéutico si es lo que buscamos, o un efecto adverso si no es lo que queremos producir. En grandes dosis no producen de manera confiable falta de respuesta o amnesia, por lo que solos los opioides no son considerados anestésicos completos. Esta gráfica que tenemos acá lo que muestra es el efecto de los opioides en la respuesta ventilatoria que tiene al dióxido de carbono el paciente, porque sabemos que lo que termina generando la depresión respiratoria en los pacientes que les damos opioides es una falta de estímulo del cuerpo a la cantidad de CO2 que se está acumulando. Entonces, en el eje X tenemos la presión arterial de dióxido de carbono medio milímetros de mercurio. En el eje Y está el volumen minuto, o sea, la cantidad de aire que respiramos por minuto. La curva normal, que es esta que ustedes ven acá, o sea, sin el paciente con opioides, es que a medida que sube la PACO, a medida que sube la cantidad de dióxido de carbono, el cuerpo responde aumentando mucho la ventilación, subiendo el volumen minuto para sacar de alguna forma ese dióxido de carbono extra y mantener el equilibrio ácido-base que tiene el cuerpo. ¿Qué pasa en la curva de un paciente que tiene opioides? La pendiente de la curva es mucho más plana. Esto significa que aunque aumente mucho la presión arterial de dióxido de carbono, la ventilación minuto del paciente realmente no sube tanto. Entonces los opioides lo que hacen es deprimir el centro respiratorio del tronco encefálico y el cuerpo pierde esa capacidad de responder adecuadamente al aumento de dióxido de carbono que tiene en la sangre. También es importante tener este concepto para entender en qué usamos los opioides, no solo intraoperatoriamente, sino perioperatoriamente. Entonces el concepto de analgesia transicional se refiere al dolor que se presenta durante el periodo de recuperación tras la cirugía, a medida que el cuerpo pasa del dolor agudo generado en el procedimiento quirúrgico a un estado más estable, donde comienza la curación y los niveles de dolor en general empiezan a disminuir. Esta fase se caracteriza porque hay una fluctuación en la intensidad del dolor, porque ese dolor puede persistir durante días o semanas después de la cirugía, y porque hay dolor nociceptivo asociado a daño tisular, neuropático asociado a nervios, pues daños en los nervios, y los pacientes pueden experimentar sensaciones como dolor, agudez y pulsaciones. El manejo eficaz de un dolor transicional es crucial para un proceso de recuperación sin problemas y para evitar el dolor quirúrgico posoperatorio, que es este que ustedes ven acá. Entonces acá tenemos la cirugía, acá tenemos el dolor transicional, que es el que les hablo, que es el paso del dolor agudo de la cirugía a pues el dolor ya de la recuperación de esa cirugía. Y si no es bien manejado eficazmente, pasamos al concepto que se llama dolor posquirúrgico crónico, que se define como un dolor que se desarrolla o aumenta en una intensidad después de un procedimiento quirúrgico o una lesión tisular y persiste más allá del proceso de curación, es decir, al menos 3 meses después del evento iniciador. Los opioides en general los utilizamos mucho en el manejo del dolor posoperatorio agudo, pero su uso también genera inquietudes sobre posibles riesgos, como el que vamos a ver después, que es hiperalgesia inducida por opioides. ¿Qué tienen de malo los opioides? Ya mencionamos que generan depresión respiratoria, pues intraoperatoria. Los agonistas mu alteran la respuesta del receptor mu, alteran la respuesta ventilatoria del dióxido de carbono, que es lo que vemos en la gráfica de la PACO por el volumen corriente
Pueden alterar la fisiología cardiovascular, pero comparados con otros fármacos anestésicos, pues sus efectos, la verdad, no son tan marcados. Causan rigidez muscular, causan náuseas y vómito, causan miosis por estimulación del núcleo de Edinger-Westphal, retraso del vaciamiento gástrico, el mismo efecto en el sistema biliar, o sea, hay un retraso, estreñimiento crónico y efectos neurológicos. Y aparte tenemos un efecto tanto en la glucosa como en el cortisol. Entonces, en la glucosa sabemos que durante la anestesia general los opioides pueden inducir hiperglucemia, esto porque inhiben la secreción de insulina y aumentan además la resistencia periférica que tiene el cuerpo a esta hormona. Además, estimulan procesos como la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática y elevan la producción de glucosa endógena. En cuanto al cortisol, los opioides suprimen pues el eje hipotálamo hipófisis adrenal al inhibir la liberación de la CRH, la hormona liberadora de corticotropina, y la ACTH, la hormona adrenocorticotrópica, lo que reduce la producción de cortisol. Esta supresión puede generar insuficiencia suprarrenal relativa o absoluta. ¿Por qué entonces queremos anestesia libre de opioides? Este es un concepto importante que es la hiperalgesia inducida por opioides. Entonces, como les mencionaba antes, en la, uno con los opioides pues maneja intraoperatoriamente la anestesia, pero también posoperatoriamente uno lo que busca es prevenir el dolor. Entonces, para el manejo del dolor crónico, por ejemplo, que es el que definíamos como el dolor después de 3 meses del daño como tal tisular generado en la operación, uno puede utilizar opioides porque son muy eficaces para la analgesia, pero ¿qué pasa? Que uno también puede terminar generando hiperalgesia inducida por opioides. Sabemos que la hiperalgesia se define como respuesta aumentada a un dolor ante estímulos que normalmente causan dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros damos el opioide para el manejo del dolor crónico, pero este opioide nos termina generando una hiperalgesia en el paciente. O sea, en lugar de reducir el dolor, estamos generándole más dolor. Y esto aumenta también en cuanto a la dosis del opioide. El dolor empeora si le aumentamos la dosis de opioide, lo cual teóricamente no tiene sentido, porque damos el opioide para reducir ese dolor. Entonces, no sabemos exactamente cómo sucede, se están investigando los mecanismos exactos, pero se cree que tiene implicaciones neuroplásticas en los sistemas nerviosos periférico y central que conducen la sensibilidad de las vías del dolor. También, ¿por qué queremos una anestesia libre de opioides? Históricamente ha habido mucha prescripción, mucho marketing de los opioides, que son muy buenos, porque efectivamente son muy buenos en manejo del dolor. Entonces hay una crisis de opioides con una prescripción inadecuada, una comercialización, un desvío indebido de opioides orales en general. Por ejemplo, en 1960 sabemos que en Estados Unidos el segundo medicamento más vendido era el propoxígeno. En 1990 se utilizaban mucho también los opioides para dolor crónico, sin embargo en ese momento no había evidencia de que sí funcionaban. Entre 2001 y 2010 tuvimos un uso expandido de opioides orales, marketing agresivo, prescripción liberalizada, agencias reguladoras y las guías en general lo recomendaban y pues recomendaban pues la prescripción de opioides y ahora el gran problema es el aumento de la sobredosis de opioides, principalmente en Estados Unidos, con creciente consumo de heroína, de fentanilo ilícito. Entonces, principalmente, digamos que se ha tenido cierta connotación negativa hacia los opioides, por eso hay tantos medicamentos ahorradores de opioides. Y pues por eso se llegó al concepto de la anestesia libre de opioides. En esta gráfica se muestra el número de muertes relacionadas con el consumo de opioides en Estados Unidos entre 1999 hasta 2021. La línea gris pues son todos los opioides, los suma de todos estos. La línea roja son los opioides sintéticos, que no son metadona, o sea, fentanilo y tramadol. Y es la línea que más sube, si ven, después de 2013 porque se aumentó mucho la venta y la comercialización. La línea azul se refiere a opioides naturales y semisintéticos como oxicodona y hidrocodona, la línea verde a heroína, la línea amarilla a metadona. ¿Y qué tenemos de importante? Antes de 2013, en general, las muertes estaban más distribuidas entre la heroína, la metadona y los opioides semisintéticos, y a partir de esta fecha, las muertes por opioides sintéticos como fentanilo y tramadol aumentaron drásticamente y pues fueron la principal causa de muertes relacionadas a opioides. ¿Cómo reemplazamos los opioides? Con un solo medicamento no se puede reemplazar los opioides porque no hay ninguno que cumpla todas las funciones. Sin embargo, la idea es la anestesia multimodal, que es un concepto que conocemos hace más de 25 años. Y la idea con la anestesia multimodal básicamente es a través de aumentar las dosis de otros medicamentos anestésicos, conseguir unos efectos parecidos a los que generan los opioides en el cuerpo. Entonces acá lo que tenemos es un protocolo de un artículo científico de cómo se aplicaría entonces esa anestesia libre de opioides, preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Y si ustedes ven, en ninguna de estas están utilizando ningún tipo de opioide. Digamos así los están suplantando por otros medicamentos.
Como lo logramos ya más específico, podemos utilizar antagonistas de la NMDA como la ketamina, bloqueadores de canales de sodio como anestésicos locales, antiinflamatorios como AINES y agonistas alfados como la dexmedetomidina. Y en esta tabla nos muestra qué medicamentos se pueden utilizar para reemplazar los opioides, cuáles son sus mecanismos de acción y cuál sería su rol específico en una anestesia libre de opioides. ¿Qué es importante? Que en general estamos utilizando medicamentos que se pueden usar en una anestesia general con opioides, sin embargo las dosis que utilizamos son más elevadas. Por ende, aunque sí disminuimos los efectos adversos relacionados a opioides porque no usamos los opioides, estamos aumentando los efectos adversos pues, relacionados con cada uno de los medicamentos que estamos dando en una dosis mayor. En general las dosis son mayores tanto en vuelo como en infusión. Hay que tener en cuenta, antes de mencionar las indicaciones, que no hay unas indicaciones específicas para la anestesia libre de opioides, porque como no está recomendado por la evidencia, ni recomendado ni no recomendado, pues no hay como unas guías claras y específicas para cuándo usar la anestesia libre de opioides. Sin embargo, pues el concepto no ha sido también recomendado para cierto tipo de pacientes. Acá vemos 6 opciones para dar esa anestesia libre de opioides. Digamos que los más importantes son a los adictos a opioides, pues una anestesia libre de opioides les va a mejorar en general la analgesia. En pacientes que tengan síndromes de dolor crónico, también asociado a un uso crónico de opioides, pues una anestesia libre de opioides les va a beneficiar. En pacientes que tengan obesidad, pacientes que tengan apnea obstructiva y pacientes con ciertos tipos de cirugías que estén más asociados al desarrollo de dolor crónico postoperatorio. ¿Qué encontramos en la literatura? Entonces, en esta parte lo que vamos a ver son dos estudios, ensayos clínicos aleatorizados que compararon, sí, un grupo con anestesia general con opioides y un grupo con anestesia general sin uso de opioides. Y al final vamos a ver una revisión sistemática con metaanálisis sobre la evidencia que se tiene sobre la anestesia libre de opioides. Entonces, este es el primero, es un ensayo clínico aleatorizado que evalúa la calidad temprana de la recuperación después de una cirugía mayor en pacientes que usaron o no anestesia libre de opioides y el estudio pues se llamó SOPO y fue publicado en el año 2024. El diseño del estudio, un ensayo clínico aleatorizado, controlado, unicéntrico, con ciego simple. La población fueron 136 pacientes sometidos a cirugía plástica mayor electiva y fueron asignados aleatoriamente a uno de los dos grupos, anestesia libre de opioides o anestesia convencional basada en opioides. La intervención es que el grupo experimentó pues estrategia libre de opioides, el grupo correspondiente pues a estos pacientes, con dexmedetomidina, ketamina, lidocaína y pues otros de los fármacos que ya hemos mencionado que nos sirven, digamos, para hacer esta anestesia libre de opioides. Por otro lado, el grupo control recibió pues la anestesia general convencional con opioides. ¿Cuáles fueron las variables que se midieron? La variable primaria fue la calidad de recuperación a las 24, a las 48, a las 72 horas. Y esto se evaluó mediante un cuestionario validado que se llamaba Quality of Recovery. Los resultados de la puntuación de este cuestionario que se aplicó las 3 veces fueron significativamente superiores en el grupo de anestesia libre de opioides en los 3 puntos que se hizo la evaluación, con un p-value menor a 0,05, lo cual nos dice que probablemente nuestra hipótesis eh, alterna sea aceptado, sea rechazar la hipótesis nula, aunque la magnitud del efecto no superó el umbral predefinido de significancia clínica, no se reportaron eventos adversos mayores. ¿Cuál fue la conclusión? Que la anestesia libre de opioides puede mejorar la calidad temprana de la recuperación posoperatoria desde el punto de vista estadístico, aunque no hay una traducción de que esto sea significativo clínicamente hablando, pues en el contexto quirúrgico. Este segundo artículo también es un ensayo clínico aleatorizado. Este comparó dos grupos igualmente, uno de anestesia libre de opioides, uno de anestesia tradicional con opioides, y se evaluó pues, en pacientes con cáncer de pulmón sometidos a cirugía con toracoscopia asistida por video. En general, esta es una cirugía que duele, que tiene pues una alta carga nociceptiva al paciente intraoperatoriamente y perioperatoriamente genera bastante dolor. El diseño del estudio, un ensayo clínico aleatorizado con ciego simple, la población fueron 60 pacientes programados para una lobectomía pulmonar videotoracoscópica. La asignación aleatoria a uno de los dos grupos, anestesia libre de opioides o anestesia con opioides. La intervención es que la anestesia libre de opioides se fundamentó en estrategia multimodal, lo que mencionamos, dexmedetomidina, lidocaína, ketamina, magnesio, sin inclusión de fármacos opioides y el grupo control pues recibió fentanilo como el fármaco opioide para su anestesia general. ¿Cuáles fueron las mediciones? Se evaluó la estabilidad hemodinámica del paciente, la profundidad anestésica a través del BIS, el umbral del dolor intraoperatorio y los niveles séricos de glucosa, por lo que mencionamos antes de que
los opioides pueden generar una hiperglucemia asociada con la gluconeogénesis. ¿Cuáles fueron los resultados? Ambos grupos lograron estabilidad intraoperatoria adecuada. El grupo con anestesia libre de opioides presentó mayor reactividad simpática, o sea, niveles de glucosa más elevados y menor profundidad anestésica, un BIS más alto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, pues, dado los tipos de medicamentos, sí pueden tener un BIS más alto y esto no necesariamente es bueno o malo. Y no hubo diferencias significativas en los eventos adversos de ambos grupos. ¿Cuál fue la conclusión? Que la anestesia libre de opioides es factible y comparable en términos de eficacia intraoperatoria en cirugía torácica, aunque requiere monitorización rigurosa de parámetros metabólicos y anestésicos. Por último, tenemos la revisión sistemática con metaanálisis de la anestesia libre de opioides. ¿Cuál fue el diseño del estudio? Una revisión sistemática con metaanálisis de estudios clínicos aleatorizados que compararon la anestesia libre de opioides con anestesia convencional basada en opioides. El alcance que tuvieron es que se incluyeron 38 estudios clínicos, ensayos clínicos aleatorizados con más de 3.000 pacientes, sumando todos. Se aplicaron los criterios PRISMA para revisiones sistemáticas y un análisis estadístico para hacer el metaanálisis. Las variables analizadas incluyeron la intensidad del dolor postoperatorio, requerimiento de opioides, eventos adversos y la calidad de recuperación. ¿Cuáles fueron los resultados principales? Que no se observaron diferencias clínicamente relevantes en el dolor postoperatorio o consumo total de opioide. La anestesia libre de opioides se asoció con menor incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios. Se reportó mayor frecuencia de bradicardia en el grupo de anestesia libre de opioides. ¿Cuál fue la conclusión? La evidencia actual no permite establecer una superioridad concluyente de la anestesia libre de opioides sobre la convencional y se requieren investigaciones con mayor rigor metodológico centradas en desenlaces de calidad de vida, recuperación funcional y eventos adversos cardiovasculares. Aunque no está incluido en los artículos que revisamos, ninguno de los tres que revisamos, hay artículos adicionales donde se compara, por ejemplo, los opioides con otros medicamentos como la dexmedetomidina y algunos de esos estudios ensayos clínicos aleatorizados en cuanto a la anestesia libre de opioides se tuvieron que suspender por casos de bradicardia que llegaron hasta sistólica. Entonces, aunque acá los artículos que mencionamos en general fueron positivos para la anestesia libre de opioides, en la literatura también se encuentran muchos artículos científicos de todos los tipos, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, metaanálisis, que no favorecen el uso de anestesia libre de opioides. ¿Qué concluimos al final? Aunque la anestesia libre de opioides es una opción, lo vamos a ver más adelante, no hay evidencia suficiente en este momento de que la anestesia libre de opioides, uno, tenga beneficios superiores a los de las estrategias de reducción de opioides, dos, influyan en el riesgo o prevengan el uso persistente de opioides en el postoperatorio, y tres, prevengan la prescripción excesiva que hay de opioides en el postoperatorio. ¿Cuáles son las conclusiones? Entonces tenemos dos columnas, lo que sabemos y lo que está en discusión. Lo que sabemos es que los opioides han sido un pilar en el manejo anestésico y analgésico durante décadas. Funcionan muy bien. Lo que está en discusión, si la eliminación total de opioides es lógica y beneficiosa para todos los pacientes. Puede que sea lógica y beneficiosa para algunos casos, como los que mencionamos, pero puede que no sea ni lógica ni beneficiosa para todos los casos. Son eficaces en el control del dolor moderado e intenso, donde otros componentes multimodales pueden ser insuficientes. Y lo que está en discusión es que la evidencia actual no demuestra una superioridad clara de la anestesia libre de opioides en términos de desenlaces clínicos. Sabemos que los opioides tienen efectos adversos importantes, náuseas, vómito, depresión respiratoria, rigidez torácica que buscamos evitar en los pacientes, pero eliminar los opioides por completo puede privar a los pacientes de un tipo de analgésico que es muy bueno y que tiende a estar disponible con facilidad intrahospitalariamente. La anestesia libre de opioides sabemos que es factible y que reduce ciertos efectos secundarios asociados al uso de opioides, porque pues, no estamos utilizando el opioide, pero lo que está en discusión es la eliminación de opioides debe ser cuidadosamente evaluada, no simplemente basada en la intención de eliminar los efectos adversos asociados a un medicamento. Sabemos que hay estrategias multimodales disponibles, ketamina, lidocaína, dexmedetomidina, magnesio, AINES, o sea, hay otras opciones aparte de los opioides. Lo que está en discusión es si la combinación óptima de fármacos no está completamente estandarizada y cada caso debe ser individualizado, porque aunque yo les mostré un protocolo de anestesia libre de opioides, no hay uno estandarizado, hay muchos protocolos, hay unos que recomiendan dosis mayores de ketamina o de lidocaína o de AINES o de dexmedetomidina, porque no está estandarizado.
Lo que sabemos que el concepto de ahorro de opioides es coherente y lógico, tiene sentido y se ha utilizado por muchos años en la anestesia, priorizando su uso racional, pues para minimizar los riesgos y los efectos secundarios asociados a ellos. Pero la anestesia 100% libre de opioides puede no ser adecuada en todos los contextos quirúrgicos o para todos los pacientes que tengamos. Sabemos que los opioides son una herramienta prometedora dentro del enfoque de la anestesia multimodal, igual que la anestesia libre de opioides, pero la anestesia libre de opioides en su implementación generalizada debe ser cuidadosa y basada únicamente en el contexto clínico de cada paciente. Y ya, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna